En el inicio del capítulo 268 de Valle Salvaje, la atmósfera se carga de una tensión silenciosa en la casa pequeña. Luisa camina por los pasillos con pasos firmes, pero dentro de ella hierve una mezcla de rabia y desconfianza. Acaba de escuchar a don Tomás repetir, con una serenidad calculada, esa propuesta que para ella suena como una trampa: robar una reliquia de la casa grande. Durante segundos que parecen eternos, lo mira con los ojos encendidos, incapaz de creer que se atreva a arrastrarla a un plan tan sucio justo en el momento en el que su vida empezaba a tomar un respiro de calma. Pero don Tomás no se inmuta. Con esa sonrisa amarga, cargada de recuerdos de un pasado que nunca se expía del todo, le recuerda que ambos tienen cuentas pendientes con la fortuna y que, si se atreven a dar ese paso, obtendrán una suma de dinero capaz de cambiar su destino. Luisa, lejos de sentirse seducida por la promesa de riqueza, siente que esas palabras son cuchillos que abren viejas heridas. Le reprocha que lo único que quiere es arruinarle la vida, que su presencia en la casa pequeña no ha traído otra cosa más que sombras y malos presagios. Se le quiebra la voz cuando menciona lo mucho que ha luchado por dar un poco de dignidad a su nombre, pero don Tomás insiste: en este mundo, la dignidad no se paga, la dignidad no se come, la dignidad no protege de la miseria. Lo que protege es el dinero, y esa reliquia guardada en las vitrinas de la casa grande vale lo suficiente como para que ambos puedan librarse, de una vez por todas, del yugo de las casas poderosas. El choque entre ellos se convierte en un duelo de miradas. Luisa, con el corazón apretado, siente que decir que no sería abrir una guerra interminable con él, un enfrentamiento que podría destruir el frágil equilibrio que aún conserva con Alejo, con Pepa y con su propia conciencia. Pero decir que sí es como entregarse a un abismo del que no sabe si podrá salir con vida. Y es ahí, en esa grieta entre lo que desea y lo que teme, donde Tomás introduce sus palabras más punzantes. No es un robo, es justicia. Ellos nos han robado durante años, ahora es nuestro turno. Esa frase se queda suspendida en el aire como un eco venenoso. Luisa quiere gritar que no se puede justificar el crimen con excusas de venganza. Sin embargo, la amargura acumulada en su interior empieza a pesar más que sus convicciones. Recuerda todas las humillaciones sufridas en Casa Grande, los desprecios de Victoria, las miradas de superioridad de Irene, las sospechas que caen siempre sobre ella y su familia como si fuesen menos dignos. ¿Acaso Tomás no tiene razón? ¿Acaso no han sido siempre tratados como ladrones, aun cuando no lo eran? La tentación de hacer realidad esa imagen que los demás ya tienen de ellos la seduce y la destruye al mismo tiempo. Cuando por fin pronuncia un «está bien», seco y quebrado, siente que algo dentro de ella se rompe. Don Tomás sonríe satisfecho, convencido de que ha ganado otra batalla. Pero no se da cuenta de que en esa aceptación forzada hay más dolor que complicidad. Luisa no ha dicho sí por ambición, sino por cansancio, por ese sentimiento de que luchar contra todos es inútil. Y mientras él celebra, ella guarda silencio, preguntándose si esa decisión la convertirá en lo que siempre juró no ser. Una ladrona, una mujer sin rumbo, una sombra de sí misma. Poco después, en la cocina, Pepa percibe la tensión. La menor de las hermanas no tarda en notar el brillo extraño en los ojos de Luisa, esa mezcla de miedo y rabia que solo aparece cuando se avecina algo oscuro. Con la curiosidad de quien intuye que su mundo se tambalea, decide indagar, y cuando la verdad le llega a medias, la confesión entrecortada de Tomás, las palabras sueltas de Luisa, siente que su estómago se encoge. No puede creer que su hermana, la mujer a la que siempre ha visto como un ejemplo de resistencia, esté dispuesta a ensuciarse las manos en un robo. El golpe es tan duro que reacciona con una mezcla de decepción y furia. Entonces eres igual que él. Una ladrona, como siempre nos han señalado. Ese reproche retumba en el corazón de Luisa mucho más que cualquier amenaza. Pepa no solo la acusa, la condena, la coloca en el mismo nivel que Tomás, borrando de un plumazo todos sus esfuerzos por diferenciarse de él. Y en ese momento, Luisa entiende que no importa cuánto haya luchado, a los ojos de su propia hermana, ha caído al mismo pozo. Lo que la hiere no es el insulto, sino el reconocimiento de que, al aceptar el plan, ha cruzado una línea invisible de la que será difícil regresar. La tensión en la casa pequeña se vuelve insoportable. Tomás se frota las manos con aire de victoria, mientras Luisa guarda silencio y Pepa, con lágrimas contenidas, la mira como si la hubiera perdido para siempre. En esa cocina cargada de reproches no pronunciados, el futuro empieza a torcerse, porque cada decisión tomada aquí tendrá repercusiones en las otras casas,
en el equilibrio frágil de Valle Salvaje, y sobre todo en la conciencia de cada uno de ellos. Mientras en la casa pequeña se respira un aire enrarecido tras la decisión de Luisa, en los salones de la casa grande el tiempo parece haberse detenido. Adriana se ha preparado para un encuentro que sabe que marcará un antes y un después en su vida y en la de los suyos. La cita con José Luis no es una más, no es una de tantas conversaciones envueltas en diplomacia y medias verdades. Es el momento en el que debe decidir entre doblegarse a las exigencias de un hombre que ha manejado los hilos de Valle Salvaje durante años o arriesgarlo todo por ese amor prohibido que la consume, el de Rafael. El salón donde se encuentran está impregnado de un silencio pesado. José Luis la recibe con esa calma impostada que lo caracteriza, como si cada palabra que pronuncia estuviera calculada para recordar quién ostenta el poder. Le ofrece asiento, pero su mirada lo dice todo. No es una invitación, es una orden. Adriana, con la frente erguida, acepta, aunque en su pecho late un corazón que amenaza con desbordarse. Él comienza el encuentro recordándole su propuesta: devolverle las tierras y la titularidad que pertenecen a su linaje a cambio de libertad para ella y Rafael. A simple vista, parece un intercambio justo, pero bajo esas condiciones se oculta una trampa. Porque lo que José Luis realmente busca no es el equilibrio, sino la humillación de ver a Adriana suplicar, de verla rendirse y reconocer que solo él puede otorgarle la llave de su felicidad. Adriana escucha cada palabra con una mezcla de indignación y temor. Sabe que, si rechaza la oferta, pondrá en peligro no solo su amor, sino también la estabilidad de sus hermanos, de toda su familia. Pero aceptar es como encadenarse a un verdugo que no conoce compasión. Se muerde el labio, tratando de contener la rabia que le provoca esa sonrisa fría que José Luis no se molesta en ocultar. En un momento de franqueza que la sorprende a ella misma, Adriana admite que necesita tiempo para decidir, que no puede cargar sola con un peso de tal magnitud. Y en ese instante, la figura de Rafael se convierte en su único refugio. Lo busca con la mirada, lo invoca en su mente. Ayúdame a elegir, le susurra su corazón aunque sus labios permanezcan cerrados. Porque lo que está en juego no es solo la tierra, ni la posición, ni siquiera su honor. Es la posibilidad de amar en libertad, de construir un futuro sin cadenas. José Luis, sin embargo, interpreta esa vacilación como una señal de victoria. Está convencido de que tarde o temprano Adriana se arrodillará, que regresará a él con las manos extendidas y la voz rota para devolverle lo que exige. La observa como un cazador que acecha a su presa, seguro de que la trampa ya está cerrada. Cuando la conversación termina, Adriana se siente más agotada que nunca. Cada palabra ha sido un combate, cada gesto un recordatorio de que vive rodeada de enemigos disfrazados de protectores. Al salir, respira hondo, como si necesitara expulsar el veneno acumulado. Y entonces, en la penumbra del jardín, encuentra a Rafael. Sus ojos se cruzan, y en ese instante se borran todas las máscaras. Ella se derrumba en sus brazos, no con lágrimas de debilidad, sino con la súplica silenciosa de quien ya no puede cargar sola con la responsabilidad de decidir. Necesito que me ayudes, Rafael, no solo por mí, sino por mis hermanos, por todos nosotros, le confiesa con voz entrecortada. Es la súplica desesperada de una mujer atrapada entre el deber y el amor. Y él, al escucharla, siente un peso enorme sobre los hombros, porque sabe que cualquier decisión que tome será también una sentencia para todos. Ese ruego marca un punto de inflexión. Adriana ya no es solo la joven valiente que desafía a su tía Victoria o que planta cara a Irene. Ahora es una mujer que, en medio de la tormenta, reconoce su fragilidad y busca en Rafael la fuerza que le falta. Y esa vulnerabilidad, lejos de debilitarla, la hace más humana, más real, más cercana al corazón de quien la ama. José Luis, desde la ventana, los observa sin ser visto. Y aunque su rostro permanece inexpresivo, por dentro arde un fuego oscuro. Ve en ese abrazo no solo una muestra de amor, sino una afrenta directa a su autoridad. En su mente, no hay duda. Adriana acabará suplicándole de nuevo, y cuando lo haga, él será implacable. Esa certeza se convierte en una promesa silenciosa de venganza, una amenaza latente que pende sobre todos los habitantes de Valle Salvaje. Mientras la súplica de Adriana resuena en los pasillos del poder, en otro rincón de Valle Salvaje late un conflicto diferente pero igual de devastador. Leonardo, encerrado en su propia encrucijada, siente que el tiempo se le escapa entre los dedos. Ha dado pasos que no tienen vuelta atrás. Su compromiso con Irene ha sido anunciado públicamente,
bendecido por las familias y celebrado por Victoria como el triunfo definitivo de su estrategia. Pero en el silencio de la noche, cuando las palabras de los demás dejan de pesar, una sombra lo persigue, el rostro de Bárbara. En el jardín, bajo un cielo cargado de presagios, confiesa a Irene lo que lo atormenta. Tengo un mal presentimiento, admite con una seriedad que sorprende incluso a la joven Gálvez. Habla de Bárbara con voz quebrada, como si temiera que la fuerza de sus sentimientos pudiera escapar sin control. Teme que ella se rinda, que acepte que todo ha terminado y que deje de luchar por lo que vivieron. Irene escucha, y aunque por dentro un estremecimiento recorre su cuerpo, no permite que la inseguridad aflore. Con la frialdad que ha aprendido de su madre Isabel, se aferra a la idea de que la boda será el golpe de gracia definitivo, el acto que borrará para siempre la presencia de Bárbara en la vida de Leonardo. Pero Leonardo no comparte esa seguridad. Su intuición le dice que algo se ha roto, que la mujer a la que amó está dispuesta a cerrar la puerta de manera definitiva. Y ese pensamiento lo consume, lo desarma, lo hace sentir atrapado en un destino que no eligió. Cada palabra que intercambia con Irene lo hunde más en un océano de contradicciones. Por un lado, la lealtad a su familia y la obediencia a las normas impuestas. Por otro, la certeza de que su corazón late por otra. Mientras tanto, en la casa pequeña, Bárbara se enfrenta a su propia batalla interior. Se sienta en la habitación que comparte con Matilde y Mercedes, rodeada de recuerdos que ahora parecen fantasmas. Sus lágrimas han dejado de ser un desahogo para convertirse en una compañía constante. Y cuando sus amigas intentan aconsejarla, recordándole que aún puede luchar, que nada está perdido mientras haya amor, Bárbara las interrumpe con una frialdad desconcertante. No quiero más consejos. Mi historia con Leonardo ha terminado. Esas palabras caen como piedras en el aire. Matilde la mira con incredulidad, incapaz de entender cómo una joven con tanta pasión pueda rendirse tan fácilmente. Mercedes, más serena, intenta consolarla, pero Bárbara insiste. No es resignación, es un intento desesperado de protegerse. Ha comprendido que seguir soñando con un futuro imposible solo prolonga su sufrimiento. Al pronunciar esa renuncia, siente que arranca de raíz una parte de sí misma, pero también experimenta un extraño alivio. El alivio de quien se vacía de ilusiones para dejar de sangrar. Lo más doloroso es que no lo dice con rabia, sino con calma. Como si aceptar la derrota fuese el último acto de dignidad que le queda. Él ya ha elegido, repite en voz baja, convencida de que no hay vuelta atrás. Sus palabras son una daga que se clava en su propio corazón, pero también una barrera para quienes la rodean. Porque al cerrar esa puerta, no solo renuncia a Leonardo, sino también a la esperanza de quienes creían que aún podía recuperar lo perdido. La tensión entre estas dos realidades, el presentimiento de Leonardo y la rendición de Bárbara, crea un contraste cruel. Él la imagina aún luchando, aferrada a su amor como a un salvavidas. Ella, en cambio, lo ha enterrado, convencida de que ya no hay nada que rescatar. Esa distancia invisible es el verdadero abismo que los separa, más profundo que cualquier compromiso o imposición familiar. En medio de este dolor cruzado, Irene emerge como la gran beneficiada. Su papel de prometida oficial se fortalece cada vez más, respaldado por la autoridad de su padre y la astucia de Victoria. Pero incluso ella, en lo más íntimo de su ser, no puede evitar sentir un resquicio de miedo. Porque sabe que el amor no se impone con anillos ni con fiestas, y que la llama que une a Leonardo y Bárbara, aunque debilitada, podría resurgir en cualquier instante. Y ese temor la vuelve más dura, más determinada a aplastar cualquier signo de rebeldía, incluso si para ello debe recurrir a medidas impensables. En la casa grande, mientras la tensión entre Leonardo e Irene se camufla tras apariencias de normalidad, un nuevo enfrentamiento se cocina en el despacho de José Luis. Irene entra con pasos contenidos, los ojos húmedos de una súplica que le arde en la garganta. Aunque a menudo se muestra altiva y orgullosa, esta vez deja caer el peso de su desesperación. Padre, le ruego que no me obligue a casarme con él. Su voz tiembla, no de debilidad, sino de impotencia. José Luis, sentado tras el escritorio, no se levanta ni un instante. Sus manos entrelazadas descansan sobre los papeles como si fueran grilletes invisibles que aseguran su poder. La mira con un gesto seco, sin rastro de ternura, como si lo que tiene enfrente no fuera su hija, sino un peón más en el tablero que controla. Irene intenta explicarse, habla de la amistad con su mejor amiga, del amor verdadero que pertenece a otra, de la injusticia de sacrificarla en un matrimonio impuesto.
Sus palabras fluyen cargadas de angustia, con la esperanza de que, en el fondo, quede en su padre una chispa de compasión. Pero lo único que encuentra es un muro. Estoy atado de pies y manos en este asunto, responde él, con una frialdad que congela la sangre. No es solo una negativa, es una sentencia. Ni puedo ni quiero enfrentarme a los padres de Leonardo. Cada sílaba es como un portazo en la cara, un recordatorio cruel de que sus deseos no valen nada frente a los pactos familiares. El silencio que sigue es insoportable. Irene siente cómo su mundo se desmorona, cómo el brillo de la rebelión que intentaba mantener se apaga de golpe. Lo que más la hiere no es la imposición del matrimonio, sino la indiferencia con la que su propio padre la condena a una vida que no ha elegido. Con los labios temblorosos, apenas alcanza a susurrar un «lo entiendo», que no es aceptación, sino rendición forzada. Sale del despacho con el corazón hecho pedazos, sabiendo que, en Valle Salvaje, las hijas no son dueñas de su destino, sino monedas de cambio en un juego que no controla. Mientras tanto, en otra estancia, la sombra de Ana se cierne sobre todos. Francisco se acerca a Rafael con gesto grave. Le informa de que ha recibido órdenes claras: deshacerse de todas las pertenencias de la doncella y preparar la llegada de una nueva criada. El mensaje es inequívoco. Ana ha desaparecido, borrada del mapa como si nunca hubiera existido. El simple hecho de escuchar esas instrucciones enciende una llama de furia en el corazón de Rafael. Él no es un hombre que tolere las injusticias en silencio. La idea de que Ana, la única que confesó haber participado en la muerte de Julio, haya desaparecido sin dejar rastro lo desgarra por dentro. No puede aceptar que todo se reduzca a un simple reemplazo, a un cambio de personal como si fuera un objeto descartable. Ciego de ira, va directo hacia Úrsula. La encuentra en los pasillos, con su habitual semblante de frialdad que oculta siempre más de lo que muestra. Rafael se planta frente a ella, los ojos ardiendo, y sin rodeos suelta la amenaza que la hace estremecer. Si no me cuentas la verdad sobre Ana, acabaré contigo. La dureza de sus palabras atraviesa el aire como un rayo. Úrsula, por un instante, pierde el control de su expresión. Sus manos se crispan, su mirada titubea. Sabe que Rafael no habla en vano, que detrás de ese tono hay una determinación capaz de arrasar con todo. Intenta recomponerse, balbuceando excusas sobre órdenes superiores, sobre la voluntad de los de arriba. Pero Rafael no escucha. Cada mentira que detecta en su voz lo enciende aún más. En ese cara a cara se condensa el verdadero peligro que recorre Valle Salvaje. Ya no son solo intrigas de alcoba o compromisos forzados. Es la amenaza real de violencia, la sensación de que alguien está dispuesto a morir para que ciertos secretos nunca vean la luz. Y en esa frontera difusa entre la verdad y la muerte, Rafael se erige como un juez implacable, dispuesto a romper con siglos de silencio. En los últimos compases del capítulo 268, todo Valle Salvaje parece vibrar bajo una tensión invisible. Cada casa guarda sus propios fantasmas. Luisa atrapada en el dilema del robo, Irene devastada tras la frialdad de su padre, Bárbara resignada a perderlo todo, Leonardo sintiendo que el destino le arrebata lo que ama, y Rafael convertido en una fuerza desatada que amenaza con romper cualquier equilibrio. Adriana, en medio de esa tormenta, vuelve a ser el punto donde confluyen todas las miradas. Después de su encuentro con José Luis, tras la súplica que derramó ante Rafael, camina sola por los pasillos de la casa grande. Sus pasos resuenan como un eco de su propia indecisión. Sabe que, con cada minuto que pasa, su margen de libertad se reduce, como un lazo que se estrecha lentamente en torno a su cuello. La idea de devolver las tierras a José Luis pesa sobre ella como un sacrificio inevitable, pero lo que más la consume es la certeza de que no podrá salvar a todos. En Valle Salvaje siempre alguien queda marcado, alguien paga el precio. Cuando se reúne con Rafael en los jardines, el silencio entre ellos es casi insoportable. Él la mira con un fuego en los ojos, un fuego que mezcla amor y furia, ternura y amenaza. Ella intenta hablar, explicarle que no se trata solo de su amor, sino del destino de sus hermanos, de la sombra de Victoria, del control de José Luis. Rafael la escucha, pero dentro de él leita otra verdad. La de un hombre que ya no confía en palabras, sino en actos. Si José Luis quiere guerra, la tendrá, piensa en silencio, mientras su mano se cierra en un puño. En otro rincón, José Luis observa. Cree que lo tiene todo bajo control, que tarde o temprano Adriana caerá en sus redes y le devolverá lo que considera suyo. Su seguridad es tan grande que casi no percibe el odio que germina a su alrededor, el odio de Rafael, la desconfianza de Irene,
incluso la resistencia silenciosa de algunos sirvientes que ya no aceptan ciegamente sus órdenes. Lo que José Luis no sabe es que su imperio empieza a agrietarse, y que cada palabra de desprecio pronunciada en este capítulo se convertirá en el combustible de la tormenta que está por venir. Mientras tanto, en la casa pequeña, Bárbara permanece en silencio. Ya no llora, ya no grita, ya no suplica. Se limita a observar el atardecer desde la ventana, con la calma resignada de quien ha decidido soltar lo que más ama. Esa calma, sin embargo, es engañosa, porque en el fondo de su corazón, la herida abierta por Leonardo Leigh con una fuerza que tarde o temprano se transformará en acción. Por ahora, el silencio es su única forma de resistencia. La noche cae sobre Valle Salvaje, y con ella se instala una sensación de peligro inminente. Úrsula se encierra en sus habitaciones, temblando todavía por la amenaza de Rafael. Luisa intenta dormir, pero la voz de Tomás resuena en su cabeza, recordándole el robo que se avecina. Irene reprime las lágrimas para no mostrarse débil, pero en su pecho arde la furia contra un padre que la condena sin escucharla. Y Adriana, sola frente al espejo, se mira a los ojos y apenas se reconoce. La joven inocente que llegó al valle ya no existe. En su lugar queda una mujer marcada por el miedo y la determinación, por el amor y la desesperanza. La cámara invisible de la narración se aleja poco a poco, dejando ver cómo cada uno, en soledad, carga con su cruz. Pero en medio de tanto dolor, se escucha aún la voz de Rafael, firme, cortante, como una promesa que no admite vuelta atrás. Si alguien más toca lo que es mío, no habrá perdón. Y con esa amenaza flotando en el aire, el capítulo cierra, dejando al espectador con la certeza de que la guerra apenas comienza.